Bueno, querida iglesia amada, muchísimas gracias por esta bienvenida, este recibimiento. De verdad que estar acá con ustedes es algo especial. Y bueno, viviendo nuevas experiencias en estas etapas que tenemos que vivir, porque definitivamente la vida está cambiando, el planeta está cambiando y las dinámicas, las relaciones y todos los temas que vivimos como iglesia también están siendo un gran desafío. Así que vamos a leer la palabra de Dios en este día. Si usted tiene su Biblia ahí, ¿por qué no la abre en el libro de Romanos capítulo 6? Romanos capítulo 6. Hoy vamos a tener un tema sobre la gracia de Dios, gracia sobre gracia, pero necesitamos entender desde Romanos 6 muchos asuntos claves previos a experimentar esta gracia del Señor. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidan que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya.
Vamos a orar. Padre, gracias por tus palabras. Solo leer tu palabra puede darnos tanta vida, puede traernos tanto, Señor, a nosotros. Pedimos nos ayudes, nos enseñes en este día acerca de estos temas importantes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted si quiere escuchar la palabra de Dios para obedecerla, para vivir en ella, si es así, ponga ahí: yo quiero vivir la palabra de Dios, yo quiero obedecer la palabra de Dios, yo quiero ser libre del pecado. Escríbalo ahí en el chat públicamente, comprométase con estas palabras de Dios y diga ahí: yo sí quiero una libertad en Cristo Jesús. ¿Sabe? Puede ser que la pandemia nos ha cambiado muchísimo en nuestras relaciones y en nuestra vida, pero esto es lo que amenaza más a la iglesia. Esta es la amenaza para nuestra vida, que nosotros nos descuidemos en nuestra vida y permitamos que el pecado comience a tocar nuestro ser. Y sabe, es un proceso un tanto engañoso, extraño. Es difícil de describir exacta o particularmente, pero lo que me he dado cuenta es que algunos creyentes están caminando, aceptando ciertos niveles de pecado en su vida, y sin darse cuenta un día empiezan a caer en esta esclavitud, empiezan a caer en este control que el pecado tiene sobre la vida frágil y débil humana, sobre la naturaleza humana. Pero nunca puedes olvidar lo que aquí Dios dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuánto pecado? Hay un pecadito ahí. Sí, la paga del pecado es la muerte. Así sea un pecado muy pequeñito en tu opinión, así sea un pecado como intrascendente, así sea un pecado que tú dices: no, pero esto no le hace daño a nadie. Pues te hace daño a ti, porque la paga del pecado es la muerte. Siempre va a venir como consecuencia la muerte por causa del pecado. También me he dado cuenta que el pecado tiene la característica de que al comienzo de su etapa, pues uno se siente incómodo, un poco con la culpa, y uno está tratando de minimizar esa culpa, volviéndose religioso. Entonces uno empieza como que: voy a incluir más Biblia, voy a hablar con más cristianos, voy a asistir a más reuniones, voy a ver más cultos virtuales, y eso se mete todos los días en YouTube a ver predicaciones de todos lados. Pero eso no resuelve el asunto del pecado. Y entonces luego de que pasa esa etapa un poco religiosa, se acostumbra a lo religioso, entonces parece que el corazón se endurece y ya no le parece tan extraño ese pecado. Ya no le parece que el pecado sea algo terrible. Ya no siente esa culpa que quema, porque la religiosidad y la costumbre le han llevado en un ritmo de vida que no lo deja, que no le permite experimentar nuevamente a Dios. Algunos, y esto es increíble, yo estaba escuchando a algunos que me decían: pastor, he dejado de oír a Dios, parece que Dios está muy lejos de mí, ya no me habla. ¿Será que Dios sí habla? ¿Será que Dios sí está presente? ¿Será que Él sí se interesa por los asuntos que vivimos? Y al comienzo yo pues hacía uso de la teología y mostraba las palabras en la Biblia y explicaba que Dios está presente, que Él sí es alguien que se interesa por la vida. Pero luego más adelante me di cuenta que estas dudas, estas crisis, estos asuntos del corazón no tenían que ver con la teología, no tenían que ver con la doctrina de la palabra de Dios, sino tenían que ver con esa lucha personal en la que está abrazando al pecado y quiere caminar en él, y todavía quiere tratar de conectar con un Dios que es santo, 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 y no se puede,
porque la paga del pecado es la muerte. Estamos separados, nos vamos separando de Dios por causa del pecado. ¿Estoy hablando de creyentes o de no creyentes? Estoy hablando de ti, mi hermano cristiano. Esta es una amenaza real a tu vida. ¿Será que si tú me dices, pero pastor, yo ya hice restauración 1, restauración 2, curso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y además, bueno, ya hice todo y en todos he confesado mi pecado y he llorado y le he pedido a Dios que me... Sí, qué buenísimo, te felicito, gracias al Señor, pero resulta que el pecado no da tregua, el pecado no descansa, la tentación está presente. Y si tú un día permites caminar en este sentido del pecado, pues esto te va a matar. ¿Qué resuelve entonces este asunto? Aquí comienza este capítulo de Romanos 6 diciendo que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. El perdón, la gracia, el regalo de Dios, la provisión de Dios para ser libres, limpios del pecado y salvos para Él. Y más adelante en este capítulo dice, así cuando Él murió una sola vez, ahora que vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían, y aquí dice algo interesante, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo es eso de considerarme muerto al pecado? Pues que el pecado no controla mi manera de vivir y todo mi cuerpo, todos mis recursos, todo mi ser lo voy a usar para la gloria de Dios. Entonces yo me arrepiento de los pecados, le pido a Dios su gracia que me perdone. Arrepentimiento, recuerda, no es una palabra religiosa, es una palabra realmente muy poderosa, porque significa que tú vas en una dirección en la que estás considerando el pecado en tu vida y hoy te das cuenta que eso no es lo que representa a Dios y no quieres vivir en ello, y entonces dices, ya no voy a ir en esa dirección, voy a dar un cambio radical, voy a ir en otra dirección. Eso se llama arrepentimiento. Y esta es la gracia de Dios, esta es la provisión de Dios para ayudarte a cambiar radicalmente tu vida. Su poder hace que vayas en otra dirección distinta. Mira, este mundo está muy necesitado de esperanza. Está muy necesitado de consolación. Ya cada vez escuchamos tantas noticias de lo que el ser humano está perdiendo. Cada semana en la iglesia donde yo pastoreo estoy escuchando las noticias de alguien que perdió algo, que no solo perdió su salud, no solamente perdió su trabajo, sino que perdió un familiar, perdió un amigo, perdió a alguien. Hay una sensación de pérdida en estos días y necesitamos una iglesia que consuele, una iglesia que refleje esperanza, una iglesia que comprenda la gracia de Dios salvadora y perdonadora, esa gracia que liberta. Pero si la iglesia pierde su enfoque, si cada uno de los creyentes está considerando al pecado y luchando con él y no a este mundo necesitado, entonces no vamos a lograr traer esperanza y consolación a un mundo que se pierde y que está muy necesitado de esto. No importa qué edad tenga la persona. He notado cómo niños viven ya oprimidos por la depresión, por la desesperanza. Porque cuando a un niño lo encierran en su casa y no puede ver ni a sus familiares, y así ya por un año, esto causa unos asuntos en el corazón que oprimen. Jóvenes están realmente llenos de desesperanza. ¿Y dónde está la iglesia que ofrece una palabra de consolación
y una palabra de ánimo y de esperanza a este mundo que está perdido? Pues yo te animo, iglesia, yo te animo a ti, creyente, a que tú resuelvas estos asuntos con Dios, pongas en orden tu corazón y digas: Dios, aquí estoy, me arrepiento, pido tu perdón y tu gracia, y déjame, ayúdame, úsame a mí para poder traer a este mundo palabras de ánimo, esperanza, consolación. Esto es lo que se requiere urgentemente. Estoy animándote a que dejes de traspasar las noticias que oyes. Algunos creyentes les envían un video y miran un minutico y ya lo reenvían a todo el mundo. Yo te estoy animando a que hagas tu propio video con palabras de esperanza y consolación, y ese más bien replícalo por todas tus redes sociales. Deja de compartir lo de otros y comienza a producir tu propio contenido y a multiplicarlo en las redes, porque este mundo necesita más voces que hablen de la gracia de Dios, del consuelo que Dios trae, pero son creyentes santos, arrepentidos, que entienden que la paga del pecado es muerte y que la gracia de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Las familias se vieron de repente envueltas en unas tensiones por causa de la convivencia en el encerramiento, y cuando ahora que se abre la puerta, todos saliendo como tan rápidamente de sus casas. Pero esto no es lo que realmente nos ayuda. Es cristianos que vayan a decir: yo tengo una palabra para tu familia, yo tengo una oración para tu familia, yo tengo un consejo de la palabra de Dios para la crianza de tus hijos. Y se requiere que todo creyente se involucre en esto. Esto no es solo para que los pastores lo digan, esto no es solo para que ciertas personas lo digan. Tú lo puedes decir porque eres santo, lleno de gracia, arrepentido, porque vives para la gloria de Dios. Así que, concluyendo este punto, y si me has atendido un poco con atención en este momento, yo te estoy pidiendo que empieces a poner en orden tu vida con Dios y no permitas que el pecado te conquiste, te esclavice, te domine. Ningún pecado. Y bueno, a veces decir la lista de pecados no es tan bueno, porque me pasó una vez en una prédica que los dije y de pronto alguien dijo: uy, menos mal que el pastor no nombró mi pecado. Y yo decía: no se trata de nombrarlo, se trata de que tú te arrepientas, que no te esclavices. Tú sabes de lo que estoy hablando. Dios te ha inquietado. Lo segundo es que tú vivas esta gracia y la puedas entregar a otros a tu alrededor. Les digas a otros: mira, en esta batalla tenemos victoria en Cristo Jesús. Mírame a mí, lo he logrado para la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes tener esta victoria en Cristo Jesús. Y entendemos la pérdida, entendemos el momento. Dios tiene palabras de consolación y tiene palabras de libertad para tu vida. Eso es: arrepiéntete, entrega esta gracia a otros en el nombre de Jesús, porque tú lo recibiste como un regalo. Entrégalo a otros y lleva palabras de esperanza y consolación que Dios quiere traer a este mundo a través tuyo. Si usted se compromete a eso, ¿por qué no escribe ahí en el chat, los que están en vivo? Qué bueno que tú estás en vivo escuchando esto, y diga: sí, yo me comprometo a tener en este orden mi vida, yo me comprometo a llevar mi vida en esta manera. Yo me doy cuenta lo terrible, lo malo que el pecado puede hacer en mi vida, si sea un poquito, y hoy le pido a Dios me perdone, me limpie con su sangre, me arrepiento de esto. Y claro que sí, no olvides los fundamentos. Cuando estuviste en estos tiempos de retiro que tienen aquí en este lugar, no olvides los fundamentos. Esto no es solo para un fin de semana o para un momento, esto es para continuamente estar practicándolo en nuestras vidas.
y compartiéndolo con otros, enseñándoselo a otros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta hora, en este día, que atendamos a sus palabras. Señor y Padre Santo, gracias porque tú nos has llamado a libertad. Una libertad como ningún ser humano en este mundo puede encontrar o vivir buscándola en otros lados. Ninguna área en este mundo puede ofrecer la libertad que solo tú, Dios, puedes darnos a nosotros. Yo, Señor, estoy aquí alabándote y maravillado de la libertad que has traído sobre mi vida. Por gracia, una provisión imposible de alcanzar por mí mismo. Me has perdonado, me has libertado, me has dado, Señor, una vida nueva, una vida para ser vivida para tu gloria. Gracias. Y Señor, someto todo mi ser, todo mi cuerpo, todos mis recursos para la gloria tuya. No andaré, Señor, buscando estos recursos para mi gloria, pero para tu gloria, Señor. Usaré mi cuerpo, usaré mi vida, toda mi capacidad, todos mis recursos para promover, Señor, tus palabras de gracia, de consolación y de esperanza a todas partes donde yo vaya. Señor, que nunca me olvide que la paga del pecado trae muerte. Que nunca olvide eso. Que nunca, Señor. Y que ninguno aquí, que ninguno que me oye ahora mismo se esté permitiendo que el pecado conquiste su vida. Que haya arrepentimiento en el nombre de Jesús y que podamos vivir una vida santa para ti, Señor. Ayúdanos en esto. Danos tu perdón. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Danos libertad, Señor, y permítenos llevar esta gracia a todos lugares donde estemos. En el nombre de Jesús. Amén.